nuestro culto a nuestro Dios. Cada vez que nos reunimos, y específicamente los domingos, el primer día de la semana, como dice la Biblia, es para recordar y recordarnos unos a otros que, que Cristo murió por nosotros, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que un día volverá. Y Él dejó hombres, sus 12 discípulos, 11 quedaron de los primeros, luego los mismos apóstoles eligieron a otro, Matías, para que les ayudaran en el ministerio de extender la palabra. Y la pregunta que nos cabe es, ¿qué nos corresponde a nosotros? Escuchar la palabra, sí, es bueno. Congregarnos también es bueno. Estar juntos nos hace bien. Pero va mucho más allá de tener una buena relación social cristiana, por así decir. Va mucho más allá. Nosotros somos los que continuamos la obra extraordinaria de esos 12 hombres que fueron por el mundo y sembraron la semilla, la palabra de Dios. Y esos hombres se extendieron por todo el mundo. Y una de las cosas fundamentales que les pidió el Señor Jesús es que sean uno, como Él y el Padre. Yo y mi Padre somos uno. Vosotros, ustedes, sean uno conmigo y el Padre, y uno entre nosotros. Así que vamos a comenzar esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos en esta mañana y te alabamos y te damos tantas gracias de que te hayas acercado a nosotros para traernos esta salvación tan grande, Señor, y la preciosa esperanza de que algún día estaremos contigo en la eternidad, en mansiones celestiales, un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo cielo que ha prometido el Señor Jesús, que ha ido a preparar para nosotros. Que esto sea lo que nos mueva, nos conmueva, nos motive aquí en la tierra, sabiendo que algún día estaremos contigo en la eternidad, sin muerte, sin dolor, sin llanto, sin enfermedad. Oh Señor, gracias por esta promesa y que cada vez que nos reunamos podamos hacer memoria de esto que nos dejaste. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y que tu Espíritu Santo sople de tal manera que alumbre nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, para que tu palabra, Señor, pueda ser interpretada en nosotros. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, venimos hablando sobre el libro de Pedro. ¿Se acuerdan? Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro. Las dos cartas del apóstol Pedro es una carta o dos cartas dirigidas a la iglesia universal. Y el apóstol lo que trae es una doctrina, es una enseñanza profunda de cómo debemos conducirnos, cómo debemos manejarnos en este reino celestial, pero aquí en la tierra. Porque todo reino, como siempre hemos dicho, tiene normas, tiene reglas, tiene formas de cómo conducirnos, cómo manejarnos, cómo debemos tratarnos aún entre nosotros, cuáles son los códigos del reino de los cielos. Y observemos que la segunda carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 2 comenzamos hablando de falsos profetas y falsos maestros. Porque Pedro ya sabía que en la iglesia que se venía iban a ver que se iban a introducir falsos maestros. Y nosotros nos preguntamos, ¿falsos maestros en la iglesia? ¿Falsos profetas?
Y entonces, ¿cómo discernimos cuando es falso a lo que es verdadero? Y el domingo pasado decíamos que el único medio que tenemos para saber si el maestro o el profeta es falso es orando. Y cuando oramos, comenzamos a ver los frutos que tiene ese maestro y los frutos que tiene ese profeta o ese pastor. También habla la palabra de Dios de falsos pastores que vendrán con piel de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Y a veces cuando lo vemos así simplemente parece mentira, ¿no? ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia existan esos espíritus? No nos olvidemos que el Señor Jesús enseñó a estos apóstoles, a estos discípulos, que la cizaña y el trigo iban a crecer juntos. Y pero que no se preocupen, que no arranquen la cizaña, porque en el tiempo de la siega se iba a saber lo que era cizaña o hacer cizaña y lo que es trigo iba a ser trigo. El trigo da un fruto, la cizaña no daba frutos, no daba nada. Entonces la cizaña iba a ser quemada en el horno con todo lo que sobraba del fruto del trigo, porque el grano quedaba y todo lo otro, hojarasca, iba a ser quemado. De esa forma, el Señor Jesús nos estaba enseñando que al final de los tiempos va a haber una selección, va a haber un zarandeo. Y yo a veces pienso, digo, como, ¿no será que estamos entrando en ese zarandeo? Estamos entrando en eso. Nosotros lo que tenemos que es pensar y ver en qué condiciones estoy yo. ¿Cuál fue mi medida de, de fe y de creer en esta palabra? Y ahí arranco, ahí arranco. Entonces, lo primero que debo hacer es como cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo. Así que si de alguien me tengo que cuidar, es de mí. ¿Saben por qué? El libro de la segunda carta del capítulo 2 en adelante, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y este capítulo que parece duro y cruel, se lo está diciendo a la iglesia. No está diciendo que estos malvados están fuera de la iglesia, a veces están dentro de la iglesia. Y lógicamente no podemos preguntarle al que está al lado, che, ¿vos sos bueno o sos malo? Somos todos buenos. Pero tenemos que, por eso digo, discernir y saber cómo es mi espíritu. Y es terrible en el códice. Dice, miren, tienen los ojos llenos de adulterio, el verso 14. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Como el profeta de Dios había sido seducido por dinero, por ganancia, para ir a maldecir al pueblo de Dios. Eso lo relata en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Y este profeta oró y Dios le dijo que no vaya. ¿Cómo iba a ir él a maldecir a su pueblo? ¿Y qué es maldecir? Es hablar mal. Mal hablar, mal decir. Digo cosas que no son buenas. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos estar hablando mal, aún creyendo que estamos en la verdad. ¿Se entiende? Entonces, a veces caemos en esos errores y estamos siendo seducidos por una voz exterior, que es un espíritu en definitiva, que nos está penetrando para que entre nosotros hayan
disensiones. Hayan comentarios que parecen ciertos, que parecen verdad. Y este profeta, yendo, sabiendo que Dios le dijo que no vaya, se va igual. Y la mula que llevaba, dice, una bestia de carga que no hablaba, en el camino lo vio al ángel de Jehová, dice, con la espada en la mano. La mula lo vio y el profeta no. Esos resultados son los que nos tienen que llamar la atención a veces. Y la mula no solo lo vio y lo golpea al profeta contra un muro, lastimando su pierna, sino que se da vuelta y le habla. Qué locura, ¿no? Una mula hablándole al profeta, un mulo, una bestia sin voz. Y a veces Dios tiene que emplear algunos métodos y algunos sistemas para hablarnos a nosotros. Error gravísimo sería el nuestro creer que a mí nadie me puede hablar, que a mí nadie me puede aconsejar. Mirá, si Dios quiere hablarte y te quiere aconsejar, puede usar una mula o al perro que tenés en tu casa. Pero si el Señor tiene interés en tu vida, Él te va a hablar. Ahora, para que Él nos hable, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y de esto nos habla el apóstol Pedro. Lean el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, cuando él habla de falsos profetas y falsos maestros. Y nos dará una visión más completa en dónde estamos parados o cómo debemos pararnos. Hermanos, lo primero que tenemos que saber es que somos tan débiles, tan pobrecitos, que a veces cualquier corriente que ande por ahí nos puede torcer y convencernos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. ¿Cómo salimos de esta situación? Primero, orando a Dios, a solas, en mi cuarto, en silencio, donde nadie me ve y donde nadie me escucha. Porque no es posible que hermanos que llevan 20, 30 años congregados, por ahí dicen, y lo dicen de verdad, son honestos, estoy confundido, no tengo claro. Cuando hay confusión, miren, a río revuelto, ganancia, pescador. Así que cuando hay confusión, cuando hay que no entiendo, no me doy cuenta, primero orar y segundo buscar a un hermano de la congregación y contarle. Vos sabés que tengo duda de esto, no me cierra esto que dice la palabra de Dios, no me cierra lo que escuché. ¿A quién tenés que acudir? A un hermano de la iglesia. Y con ese hermano orar. Pero yo te aseguro que si vos orás, te presentás delante de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar. Y no va a necesitar ni a la mula ni al perro. Te va a hablar. Pero tu oído va a estar atento, tu oído espiritual, a escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque en este mundo, las huestes espirituales de maldad, que son corrientes espirituales, por decir de alguna manera esto, que andan en el aire, operan en contra de la iglesia del Señor Jesús, desde el comienzo. Por eso Pedro dice, tengan cuidado de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por los frutos los conoceréis, por los frutos. Y nosotros vamos a conocer la calidad del maestro, la honestidad del profeta o del apóstol o todo o el evangelista, el Espíritu Santo nos va a guiar. Y en este tiempo de confusión, en este tiempo tan confuso, hermanos, en este tiempo de confusión puede ganar el pescador, pero no el pescador Jesús, sino el otro pescador, porque hay mucha confusión. Para salir de esa confusión, de tanta enseñanza cruzada, no solo de los científicos, de los políticos, los economistas, sino aún de pastores que hablan a través de este medio y de otros medios de comunicación, confunden a la iglesia. La iglesia tiene que responder en oración, en silencio, meditando en la palabra de Dios. Si Pedro hace ya en el año 50, creo que se escribió esta carta, nos advierte que iban a haber
hombres malvados que iban a introducirse en las congregaciones, tengamos cuidado, tengamos precaución. Y la única forma de cuidarme es leer la palabra de Dios. Lean este capítulo 2, hermanos. Lean el capítulo 2 de Pedro. Yo les recomiendo y les pido, ojalá lean la primera carta y la segunda carta del apóstol Pedro, como advierte a la iglesia universal, a la iglesia del mundo, de cómo iban a suceder las cosas y cómo debíamos conducirnos. En el primer libro dice, ustedes son escogidos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Así le dice Pedro a ellos. Pero a ese pueblo escogido por Dios hay enemigos que encima están muy ocultos, que están operando en contra de la iglesia. Señor, líbranos de los devoradores que quieren carcomernos la cabeza, el alma y el espíritu. Y para salir de eso, como les digo, es leer la palabra en oración y estar en comunión los hermanos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Busquemos la comunión a través de este medio, a través del vecino. Hay vecinos hermanos en la fe que están a una cuadra o a dos. Oremos, pero sobre todas las cosas es presentarnos cada uno delante del Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz domingo y ojalá esta tarde podamos reunirnos en la quinta. A las 16 horas vamos a tener nuestro primer culto, nuestro primer encuentro, a las 4 de la tarde hasta las 5. Vamos a intentar vamos a guardar el protocolo, vamos con barbijo, llevamos el gel con alcohol, vamos a guardar las distancias y vamos a respetar el horario. Queremos comenzar a las 4 y terminar a las 5. Y el segundo culto será de 5:30 a 6:30, también guardando esos lugares. Y recuerden, los baños van a estar clausurados como la cocina, por protocolo. No se puede usar el baño ni la cocina de la quinta, como estábamos acostumbrados, hasta que el Señor nos dé una nueva orden. Así que, hermanos, no nos olvidemos que estamos llamados para ser la luz y la sal de este mundo y que nosotros, los cristianos, somos los únicos responsables, no hay otro responsable, de anunciar al mundo estas verdades. Eso es lo que yo creo y eso es lo que comparto con ustedes. Así que, hermanos queridos, que ojalá nos podamos ver esta tarde nuevamente algunos y compartir el culto que hacemos al Señor. Y sigamos orando, sigamos orando. Oren por mí, oren por mí, oren por mi familia, oren por la iglesia, oren por el ministerio que el Señor nos entregó en Alejandro Cor. Oremos unos por otros, oremos y le pidamos al Señor que se manifieste ese espíritu de gozo, ese espíritu de victoria y ese espíritu de seguridad que somos sus reyes y sacerdotes para Dios. Terminamos orando y yo le voy a pedir a Tito que él cierre este culto a través del Zoom orando. Amén. Hermano Tito, por Amén. favor, ¿podés dirigirnos en oración? Amén. ¿Nos escuchás bien? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, Perfecto. empezamos. Señor, te damos gracias a estos momentos hermosos que pasamos escuchando tu palabra y por nuestro pastor que da el mensaje dirigido por el Espíritu Santo, porque de otra manera no se puede hacer. Gracias, Señor, por estos momentos y por todo lo que estamos escuchando. Danos luz, danos entendimiento, sabiduría de lo alto para entender tu palabra. La epístola de Pedro, las dos, son algo extraordinario. Hombres que no han tenido letra, directamente son dirigidos por el Espíritu Santo y han hablado preciosas palabras y hermosas que vienen de lo alto. Ayúdanos a nosotros de ser de la misma manera. Gracias por los hermanos que han escuchado el mensaje y que sigamos haciéndolo siempre esta tarde, que vamos a hacer la apertura del culto. Señor, que lo podamos hacer con toda libertad, buscando la dirección tuya y obedeciendo a las autoridades, que es lo principal. Gracias por este momento y bendícenos en esta tarde y bendice todas las reuniones que podamos hacer en todo lugar, las visitas en los hogares,
las hermanas maestras que están trabajando con los niños, y así todas aquellas, Señor, ministerios que hay en las distintas iglesias. Sabemos que esto va a pasar, no va a durar siempre, pero mientras nos sujetemos a todo lo que está establecido. Gracias, despídenos para luego a la tarde. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.